Doctora, ¿se encuentra en la sala? Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahora sí se escucha, doctora. Ya, muchas gracias. Buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy es nuestra segunda sesión en lo que es gestión de la calidad de laboratorio. Nosotros la semana pasada hablábamos de lo que es el itinerario de trabajo, de trabajo cuando llega un paciente, que son todos los procesos, todos los procedimientos que pasa el paciente para atenderlo en el laboratorio. Todos estos procesos, esta gestión de procesos, están siendo enmarcadas por tres fases, les había dicho, que es la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica.
Estimados participantes, la doctora tuvo un pequeño problema de conexión. En 5 minutos ya se estará conectando para iniciar la sesión. Buenas noches, disculpen el impasse que he tenido. ¿Me están escuchando? Buenas noches. Sí, doctora, buenas noches. Se escucha perfectamente. Ya, disculpen el impasse, por favor. Bueno, ¿están viendo también la pantalla? ¿Estoy compartiendo la pantalla? ¿Están viéndola? Sí, doctora. Ya, muchas gracias, disculpen. Bueno, les decía la semana pasada que nosotros, en lo que es todo lo que es gestión de calidad de laboratorio, nosotros manejamos todo lo que es un itinerario de trabajo de lo que es el paciente, desde que el paciente ingresa al laboratorio hasta el momento en que el paciente sale con sus resultados. Todos estos procesos se enmarcan en lo que es gestión de procesos. Esta gestión de procesos, a su vez, se va a dividir en 3 fases. En la fase analítica, perdón, en la fase preanalítica, en la fase analítica y la fase posanalítica. Clásicamente, ahorita vamos a hablar de lo que es la fase preanalítica. La fase preanalítica, clásicamente esta fase, la fase analítica, esta siempre ha tenido una serie de errores. Clásicamente era la que siempre tenía errores. Estos errores, en la actualidad, han mejorado, pero han mejorado gracias a la tecnología. Todo se ha vuelto más tecnológicos. Ahora se utiliza bastante lo que es todos los analizadores automatizados, por lo tanto han disminuido grandemente todos los errores. Entonces, pero esto es lo que no pasa en la parte preanalítica. La preanalítica actualmente ha demostrado que es la mayor fuente de errores en el laboratorio. Por eso es que todos los procesos de mejora continua de la calidad en lo que es laboratorio están fundamentalmente haciéndose acciones preventivas y correctivas de esta fase. Es responsabilidad del laboratorio garantizar la calidad de información que nos proporcionan, tanto en lo que es los datos del paciente, el estado de salud de una persona, y para eso nosotros tenemos que controlar todos estos procedimientos que se llevan a cabo durante la fase preanalítica. Todo este tiempo que transcurre desde la petición de las determinaciones analíticas que pide el médico hasta la correcta extracción del espécimen, ¿no? El transporte, la identificación, la preparación para sus análisis, etcétera. Estos son fundamentales en esta fase. La fase preanalítica se desarrolla como consecuencia de las actuaciones de un gran número de personas, de toda formación profesional. Cada uno tiene sus intereses y su grado de implicación en esta fase.
Por ejemplo, el médico es el interés que los resultados estén bien realizados, ¿no? Los análisis estén bien realizados y estén hechos a la brevedad posible, en el menor tiempo. Al personal que extrae la muestra, le preocupa cumplir con los requisitos técnicos de la recogida y de los riesgos biológicos potenciales. Asimismo, las personas encargadas del acondicionamiento, de la conservación y del transporte, les compete la seguridad y la integridad del material y de las muestras que estos están transportando, que están conservando. La correcta indicación de la prueba, lo que hace el médico, en primer lugar, es que deben solicitar los exámenes de laboratorio correctos. ¿Correctos para qué? Correctos para la patología que ellos creen que tiene el paciente. También para esto tienen que conocer los recursos con que cuenta el laboratorio, ¿no? Porque no es posible que nosotros, como, bueno, un médico, por ejemplo, sepa que no tenemos, por ejemplo, un perfil hepático y sigue enviando al laboratorio, ¿no? Un perfil hepático y sabe que no tiene, entonces eso ya escapa digamos, de las manos del laboratorista. Pero sí, ellos deben saber decirle al médico, sabe que con estos análisis contamos, esto es lo que nosotros podemos hacerles ahorita, ¿no? En su petitorio, para que el médico sepa qué es lo que va a pedir, ¿no? Porque esto trae como consecuencia el malestar al paciente. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos, los que trabajan en salud en MINSA, nosotros tenemos, digamos, estos análisis. El médico te manda lo que no tenemos y con quién se molesta, con quién se desfoga el paciente, es con nosotros causa toda la molestia, con la parte laboratorial, empiezan a renegar el paciente, se siente fastidiado, se siente frustrado, entonces todas esas cosas se tienen que ver, ¿no? También es parte digamos, de todo el proceso. La correcta realización de una prueba de laboratorio va a depender de los factores asociados al paciente y de los factores asociados al personal de salud. Algunos de estos pueden ser modificables o no. Cuando el médico no ordena la prueba correcta o no interpreta adecuadamente los resultados del laboratorio, puede ocurrir un error de diagnóstico que va a demorar en el tratamiento. Va a disminuir la calidad de atención y van a aumentar los costos. ¿Los costos para quién? Los costos para el paciente y los costos inclusive para nosotros mismos, porque para la empresa, mejor dicho, porque esto va a aumentar a que se vuelvan a realizar análisis, se vuelva a demorar más tiempo y todo eso va a hacer que nosotros inclusive incrementemos más el trabajo de laboratorio, ¿no? Dice que más del 70% de los errores de laboratorio ocurren en esta fase, en la fase preanalítica. El conocimiento de estos errores es importante, ya que pueden influir también en el cuidado de los pacientes. Por ejemplo, los pacientes deberán ponerse en contacto con el laboratorio, donde van a recibir la información adicional y complementaria con los pormenores. Por ejemplo, un paciente, el médico le dice, vaya a hacerse un examen de, ¿cómo se llama? De un perfil lipídico. Y el paciente, por ejemplo, hay muchos médicos que no le envían, que tienen que estar en ayunas, que tienen que tener un ayuno prolongado de mínimo de 8 horas. Entonces, todos esos pormenores, todas esas especificaciones, ¿quién la da? El mismo personal de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, si necesitas hacerse un examen de orina completo, un urocultivo, y tiene que traer un frasco estéril, todo eso, ¿quién le va a dar todas esas pautas? El laboratorio. El paciente, ¿cómo se llama? Tampoco es de que digamos que se deje llevar, que no tiene responsabilidad, que es un agente neutro en este contexto, porque él también tiene su responsabilidad. Su responsabilidad, ¿qué cosa es? Una responsabilidad es ir al laboratorio, ponerse en contacto con el laboratorista y le vaya explicando poco a poco cuáles son los detalles, cómo debe venir preparado, ¿no? Y que también ellos nos avisen del consumo de que estén haciendo algún medicamento que vaya a alterar los resultados. Lógicamente ellos no van a saber, ¿no? Porque ellos no saben de medicina, pero nosotros tenemos que indagar bien sobre todos los medicamentos que posiblemente esté tomando, ¿no? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué medicamentos pueden alterar todo esto? Entonces acá nosotros, por ejemplo, tenemos las definiciones de lo que es la fase preanalítica. En la fase preanalítica nosotros comenzamos con el petitorio del médico, después la correlación clínico-químico que tenemos en los análisis. También acá está la parte de que tiene
de la identificación del paciente. Tenemos que averiguar bien el nombre del paciente, sus datos, su dirección, su edad, su DNI, todo eso es importante. La confirmación del estudio, si efectivamente se le va a hacer eso, porque hay muchos médicos que son menos un poco volados, como se dice, y piden una cosa por otra. Se ha visto de todo, ¿no? Se ha visto de todo. La confirmación del tipo de muestra que va a necesitar el paciente, tenemos que explicarle muchas veces de qué muestra se trata, cómo la va a extraer la muestra, si una muestra de esputo, cuáles son, digamos, las condiciones en que tiene que traer la muestra, la información clínica necesaria. Esa es la parte en que yo les digo de que ustedes tienen que averiguar todo, el paciente tenemos que averiguar qué toma, si es hipertenso, si es qué pastilla toma, cómo puede afectar en el examen que le han solicitado. El ingreso de la orden, cuando ingresamos manualmente o en una computadora, el ingreso de la orden, el etiquetado de la muestra, ahora está usándose ya lo que es el etiquetado de las barras, que es mucho mejor. La toma de muestra, también esto es importantísimo, la toma de muestra, el centrifugado. De esto vamos a hablar ya poco a poco, ¿no? Todo lo he ido desdoblando de a poco. El centrifugado, el tiempo del centrifugado, la forma del centrifugado, para la separación y almacenamiento en sitio, ¿no? Generalmente también esta parte de centrifugación y separado, generalmente lo hacen en la parte analítica ahora, ¿no? Y también tenemos que identificar bien al paciente, su confirmación de estudio, el tipo de muestra, todas esas cosas son muy importantes. Eso es lo mismo, ¿no? Esta parte es lo mismo. La tendencia actual de implantar sistemas de gestión de la calidad en los laboratorios clínicos implica la gestión del proceso en su totalidad, incluyendo las fases preanalítica, analítica y posanalítica. La fase preanalítica es la etapa previa a la realización de un análisis de laboratorio. Abarca el periodo comprendido desde el que el médico llena la solicitud de análisis hasta que la muestra llega al puesto de trabajo donde va a ser analizada. Incluye la preparación del paciente, la toma o recolección de muestras, su procesamiento, su conservación y el mecanismo de control administrativo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que les decía, el etiquetado, todo eso de las muestras. La fase preanalítica abarca todos los pasos que genera la petición hasta la medida de las magnitudes biológicas, incluyendo los procesos tanto fuera como dentro del laboratorio. Dice, ¿cómo va a afectar algunas cosas a los resultados del laboratorio? Tradicionalmente se conocen como condiciones preanalíticas, o sea, todo lo que es las fluctuaciones cronobiológicas, ¿no? Desde el sexo, porque eso es importante, la edad, la posición, la actividad física, el ayuno, la dieta, el uso de fármacos para fines terapéuticos o no. Desde una perspectiva más amplia, estas son las condiciones que deben ser consideradas para antes de sacarle los análisis de laboratorio. Todo esto, si es que ha tenido algún procedimiento terapéutico, si alguna ha tenido una cirugía antes, si ha tenido alguna transfusión, todas esas cosas se tienen que contemplar dentro de la parte preanalítica. A una de ellas la conocemos como fluctuaciones cronobiológicas, que es la concentración de un determinado parámetro en función del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Puede ser diario, puede ser mensual, estacional, anual. Por ejemplo, una fluctuación circadiana tiene lugar, por ejemplo, en las concentraciones de hierro y de cortisol en el suero. Se sabe que en la tarde estas concentraciones de cortisol y de hierro son hasta del 50% más bajos. ¿Sabes? O sea, todas esas cosas nosotros tenemos que saberlas, tenemos que manejarlas, tenemos que acordarnos, porque todo esto nosotros sabemos. Simplemente yo les estoy haciendo un pequeño recordatorio de las cosas que nosotros ya sabemos, pero que sin embargo tenemos que contemplarlas, ¿no? Saber, por ejemplo, que si tomamos esta muestra en la tarde, va a salir el 50% más bajo que si la tomáramos en la mañana, ¿no? Otra cosa que también hay fluctuaciones en las partes de hormonas. Pues, por ejemplo, se dice que la concentración de aldosterona es casi 100% más elevada en la fase preovulatoria que en la fase folicular. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que manejarlas y saberlas. Otro ejemplo es la concentración sérica de proteínas, que es significativa más elevada
en la tarde, en comparación de la mañana. En la mañana es mucho más elevada, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que nosotros manejarlo. Por ejemplo, otra cosa, la calidad de la recolección de la muestra y su conservación, las condiciones del transporte y del tratamiento, el tiempo transcurrido entre el momento que el paciente recolectó la muestra y la realización de los exámenes. Por ejemplo, ¿qué hacemos con un paciente que viene con un examen de orina que la tomó a las 6 de la mañana y el laboratorio aparece a las 8 de la mañana? ¿Ustedes creen que esa muestra está bien? No, esa muestra no está bien. ¿Por qué? Porque transcurrió mucho tiempo del momento de la recolección a la realización de los análisis, porque llegó a las 8 y estaremos procesando a las 8:30, 9 de la mañana. Ya totalmente esa orina está rica en microorganismos. Por lo tanto, desechada esa orina, no sirve para los exámenes. Pero ¿qué hacemos? Algunos ni preguntan a qué hora recolectó orina, simplemente le recibimos, pasa la parte analítica, y eso no es que lo hayan analizado mal, es que no se hizo bien la parte preanalítica, no se tomaron bien los datos, no se hizo el interrogatorio debido para que eso pueda salir bien. Todas esas cosas, esta fase es muy importante, porque de esta fase va a jalar hacia la parte preanalítica. Y si fallamos en la preanalítica, por ende también estamos fallando en la analítica y todo el proceso se hizo mal. También otros factores que ya dependen de por sí del paciente, ¿no? Depende del paciente. Son, por ejemplo, que son cuando el paciente le preguntan bien sus datos y no los sabe dar, no sabe explicar bien. Esos son ya factores propios del paciente, ¿no? Y también pueden influir en los resultados del paciente. Por ejemplo, el no decirnos de que le mandaron a hacer una dieta para una prueba de Téveno y el paciente, sin embargo, le explicaron, pero no supo, no supo entender o no supo o se olvidó de que deberían tener una ingesta, que no tenían que tener una ingesta de lo que es carnes rojas. Sin embargo, el paciente se olvidó que hace un día anterior comió no se acordó y comió y no nos dijo. Entonces esas cosas ya son propias del paciente, porque el paciente debería informarnos de que no cumplió con la dieta que se le ha enviado, que se le ha explicado, que se le ha dado, y eso puede afectar grandemente los resultados del laboratorio, ¿no? Hay factores que también, este factor que les he explicado, por ejemplo, que depende del paciente, son factores que son susceptibles a modificación, pero hay factores que no son susceptibles a modificación. Por ejemplo, la edad, el sexo, el color de piel, si está embarazada o no, el ciclo menstrual, las enfermedades preexistentes, esos son. Por ejemplo, ¿qué pasa con lo que es nosotros vamos a dosar la fosfatasa alcalina y va a salir igual en un niño que en un adulto? No, esos son valores distintos. ¿Y eso a qué se debe? Son factores que no se pueden modificar y son factores propios de la edad. Entonces, esas cosas. Otra cosa que también en los niveles de hemoglobina difieren entre el hombre y la mujer. El hombre se sabe que generalmente, no es así, generalmente ellos manejan valores más altos de hemoglobina que en las mujeres, ¿no? También, por ejemplo, otra cosa que tenemos que ver con la raza, por ejemplo, la anemia falciforme. La anemia falciforme se observa que es más, se da en individuos de ascendencia negra, ¿no? Ellos generalmente son los que más les dan. Entonces, esos son otros factores no susceptibles de modificación. O sea, eso no lo podemos modificar, no tiene nada que ver. ¿Y cuáles son los factores susceptibles de modificación? Los factores susceptibles de modificación, por ejemplo, el ejercicio físico, la tensión mental, el ayuno, las limitaciones dietéticas, la ingestión de medicamentos y los hábitos tóxicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que, perdón, que tiene una ingesta rica en carbohidratos. ¿Ustedes creen que esa glucosa cómo va a salir? Va a salir alterada. Pero ¿qué pasa si el paciente se cuida? Nosotros ya una vez que arrojó su resultado, digamos, elevado, nosotros le damos porque a la hora que entregamos muchas veces nosotros los resultados siempre damos las pautas más o menos para que mejore, ¿no? Entonces viene después de una dieta
y se nota que ha mejorado, que ha bajado su hemoglobina. Eso también puede ser en lo que es también colesterol, en lo que es triglicéridos, ¿no? Por ejemplo, también otro que después de un ejercicio intenso, los niveles también de, por ejemplo, de proteínas, de potasio, de glucosa, se ven alterados, de la deshidrogenasa láctica, estos se ven alterados. También por largos periodos de estrés también se ven alteradas la glucosa, el colesterol, ¿no? El ayuno es imprescindible en todas las pruebas de laboratorio, todas, por lo menos debe haber aproximadamente 12 horas, de 8 a 12 horas de ayuno para determinar todo lo que son glucosas, las pruebas hormonales, ¿no? También la alimentación, ¿no? Acuérdense que una dieta cargada de kilomicrones en suero va a determinar una turbidez que va a interferir en las mediciones y afecta en el volumen de la muestra, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver una muestra turbia, ¿no? Toda cargada de lípidos, vamos a encontrar alteraciones muy difíciles. Ahora eso se llama interferencia. Esas interferencias afectan a la medición de las magnitudes. Ahora los fabricantes de Roche, diagnósticos, han hecho lo que es la intralipid, que es como un aditivo que va a mejorar para la medición de las magnitudes del colesterol, de los triglicéridos. Pero estos todavía se están haciendo estudios, ¿no? Para ver si realmente son buenos estos para poder medir exactamente si es que están bien, ¿no? Si sale una medición exacta. Esto se está manejando con directivas europeas, ¿no? Para ver la forma, cómo se realizan y los reportes. Están haciendo unos estudios verdaderamente si esto vale la pena o no. Ahora, también hay factores que no solamente dependen del paciente, factores que no son susceptibles de modificación, ¿no? O también factores que son susceptibles de modificación. Hay factores que también dependen de nosotros, del personal de salud, y a eso es lo que debemos abocarnos. Por ejemplo, errores en la toma de muestra, en la identificación del paciente, en la manipulación, errores en la conservación de la muestra y el empleo de anticoagulantes inapropiados e insuficientes. Demora en el envío de las muestras hacia el laboratorio, ¿no? Que va a realizar los exámenes, en la preparación incompleta o incorrecta del paciente. No le explicamos bien, no supimos llegar al paciente. Hemólisis en las muestras de sangre, generalmente se hace a la hora que tomamos la muestra. En una recolección incompleta, ¿no? Por ejemplo, todos los tubos al vacío traen digamos, un límite hasta donde debemos nosotros tomar la muestra. A veces no tomamos hacia ese límite, tomamos menos. Entonces, todas esas cosas nos hacen hacer una mala técnica, por ende, el espécimen no es el adecuado, ¿no? Por ejemplo, también en no llegar hasta el límite de donde está la indicación para tomas por ejemplo, para hacer un hemograma. Eso hace que después se forme el coágulo, o por lo menos no lo movemos el tubo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que nosotros fallemos. Etapas de la fase preanalítica, ¿no? Empezamos con lo que es la solicitud de lo que es el examen, ¿no? La identificación de la petición, el tipo de petición, los datos del paciente, los datos de filiación son los datos del paciente, los datos clínicos y demográficos, porque de repente el paciente vemos que viene de una zona alta, por ejemplo, de la sierra, donde la hemoglobina es mayor para ellos que para nosotros, los de la costa, los datos administrativos, las pruebas o estudios solicitados, todo eso viene de lo que es la solicitud de los análisis. Con frecuencia se subestima la importancia de la correcta solicitud de los análisis de laboratorio para todo lo que son las pruebas. Por lo general, la solicitud es un modelo que contiene una lista de pruebas. Uno viene todas las listas. Estas se forman, se agrupan de acuerdo, por ejemplo, las que son de la parte hematológica, de la parte bioquímica, ¿no? Entonces, nosotros estas solicitudes se debe decirle al médico, decirle a quien envíe que debe ser con letra clara, con letra legible. Es más, nosotros ratificar todos esos datos
emplear un modelo adecuado para la solicitud de estos exámenes, brindar toda la información que solicita el modelo y añadir cualquier dato adicional que pueda importarle, o sea, que pueda importarle al laboratorio, sobre todo si es que son algunas posibles causas de interferencia en los análisis, ¿no? Esto nosotros tenemos que darle una buena capacitación al médico, a la obstetricia, a la enfermera, a quien envíe estas solicitudes de análisis, ¿no? Para que ellos puedan entender el por qué nosotros exigimos que todos estos datos estén completos, con una letra clara y legible, ¿no? Tenemos que también identificar de manera adecuada las solicitudes realizadas a los portadores o sospechosos de VIH o de hepatitis para nosotros tener por supuesto, aparte que nosotros siempre manejamos la bioseguridad y que toda muestra para nosotros es altamente infecciosa, altamente sospechosa, pero igual deberíamos manejar un código en la cual nos indica si es un posible paciente SIDA o de hepatitis B o hepatitis C, pero lógicamente sin que el paciente se dé cuenta, ¿no? Ellos no deben indicar análisis innecesarios, porque mucho menos poner la categoría de urgencia, urgente, emergencia, eso no, porque si no lo justifica, desde más, nos están dando más bien mayor carga, nos están dando una indicación que no es necesario, ¿no? Todo esto nos puede ocasionar a nosotros tener errores, a tener un gasto innecesario, traerle molestias al paciente, ¿no? Todo esto debemos cuidarlo. El paciente tiene derecho a recibir toda la información que solicite sobre su enfermedad. Esto incluye cómo se van a hacer las pruebas, qué necesita, y aparte, si es que es necesario, también tiene que otorgar su pleno consentimiento para que le realicen esta prueba. Aparte de esto, si es que no tiene el consentimiento para hacer algunas pruebas, por ejemplo, para hacer una prueba de VIH, nosotros necesitamos que el paciente tenga un consentimiento. De no ser así, esto se va a hacer una falta grave ética. Es una falta grave ética para nosotros, ¿no? El de no tener ese consentimiento. Ahora tenemos lo que es la extracción de la muestra. La extracción de la muestra se asegura que sea para la muestra solicitada. Tenemos que realizar, digamos, la técnica adecuada, ¿no? Por ejemplo, nosotros al colocar el torniquete, nosotros no lo podemos tener mucho tiempo, porque esto ya altera los resultados, ¿no? Son resultados que se ven alterados y que no puede, es un grave error. Otro error sería no utilizar el anticoagulante adecuado. Por ejemplo, se dice que los anticoagulantes más utilizados son el de heparina y el dipotasio, ¿no? El EDTA. Tenemos que saber cuándo vamos a utilizar un tubo con EDTA y cuándo vamos a utilizar un tubo con heparina. Más adelante les voy a mostrar un cuadro en la cual están todos los tubos de Vacutainer de acuerdo a su color para qué muestras más o menos deben estar utilizados, ¿no? La separación y el plasma de las células se debe realizar lo más pronto posible, con el fin de evitar que algunos componentes de estos pasen al plasma o ¿cómo se llama? O viceversa, ¿no? Por ejemplo, si la determinación de los análisis, de los analitos, no se va a realizar en forma inmediata, es necesario que estos se centrifuguen, se separan en esos viales plásticos y más o menos se deben conservar a temperaturas de 4 a 6 grados centígrados y no puede ser mayor a 3, no, si van a ser de 4 a 6 días, tienen que más o menos son 24 o 48 horas que se puede realizar la prueba, más no, ¿no? Y también dependiendo de qué prueba, ¿no? Ya. El transporte de las muestras. Una vez realizada la extracción, los diferentes especímenes deben ser organizados por código de procedencia para facilitar un
reconocimiento rápido y efectivo durante el transporte y posterior recepción de estos. Asimismo, debe efectuarse comprobación previas al transporte de los especímenes, concernientes sobre todo a una identificación correcta de los mismos, del impreso de petición y del paciente. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos que la muestra sea del paciente, ¿no? Pues no vaya a ser que la muestra sea de otra persona, nosotros estemos ahí bien contentos. Porque existe existe en el transporte de muestras, existe una serie de normas legales establecidas para cada tipo de espécimen de sangre. Estos deben ser recibidos por el personal del laboratorio, los especímenes, de 1 a 2 horas como máximo, desde la extracción hasta la hora que llegó a la parte analítica. Durante su transporte, ha de evidenciarse que no se debe agitar, porque eso puede causar hemólisis. Se debe proteger de la exposición directa de la luz, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que vamos a dosar bilirrubina. Sabe que cuando se va a dosar bilirrubina, tiene que la muestra protegerse de la luz solar, ¿no? Los especímenes deben mantenerse refrigerados de más o menos entre 4 grados centígrados inmediatamente después de la toma y deben transportarse en hielo. Cuando se supone que si es que la toma de muestra está muy lejos de la muestra de la parte analítica, ¿no? Todas esas cosas deben conservarse, o si no, mandarse inmediatamente a la parte analítica. Los tubos de sangre deben estar en posición vertical durante todo su transporte, o sea, con el tapón hacia arriba. ¿Mm? Porque si no los vamos a estar moviendo, vamos a causar hemólisis. Cuando son especímenes de orina, el transporte de contenedores debe ser plástico, debe ser estériles y deben ser desechables. Lo que es cuando son orinas de pacientes pediátricos, lo que son las bolsitas colectoras de orina, ¿no? Esas pueden sellarse bien antes del transporte para que no se vayan a vaciar y cause derrames, ¿no? Cuando son muestras de heces, se deben transportar en contenedores para la orina. Esos contenedores de orina también nos pueden ayudar para eso. O también hay unos frascos que tienen una propia paletita, ¿no? Para poder ser fácil la extracción de la muestra de heces para poder hacer los exámenes parasitológicos, ¿no? Y entonces, en conclusión, la estandarización y el monitoreo de la fase preanalítica es fundamental y está asociado con la mejor eficacia de los laboratorios. Asimismo, una reducción de los costos operacionales va a evitar el rechazo de muestras y volver a hacer nuevamente un reensayo. Pues todo eso nosotros debemos cuidar. Si nosotros estandarizamos y monitoreamos toda esta fase preanalítica, nos va a dar eficiencia en los resultados del laboratorio, eficiencia para que no se rechacen las muestras, eficiencia para que no se vuelvan a pedir nuevas muestras, ¿no? Porque esta fase es vital importancia para trabajar el mejoramiento de esta etapa. Es vital para manejar los mejores resultados de los análisis. Es vital para el manejo del paciente. Es vital para poder dar todas las pautas necesarias para un mejor resultado. Eso siempre tienen que acordarse. De esta fase preanalítica depende muchas veces el éxito de nuestra parte analítica y por ende el éxito del producto que vamos a entregar, que son los resultados del laboratorio, ¿no? Ahora, ¿qué errores vamos a tener en la fase preanalítica? ¿No? Generalmente se van a dividir en tres tipos de errores. Los errores extralaboratorio, los errores intralaboratoriales y los errores de trazabilidad de las muestras, ¿no? Entonces, nosotros en los errores de la parte de lo que es el extralaboratorio, ahí viene a ser la solicitud de los análisis por parte del médico, ¿no? Nosotros, por eso es que yo recalco que nosotros deberíamos tener, antes de empezar todo este trabajo, deberíamos nosotros hablar con los médicos tratantes, con los obstetrices, con quienes van digamos, enviando la solicitud de los análisis para explicarles la importancia de lo que es que esta parte se haga bien, que una solicitud se haga a conciencia, que se haga con la letra legible, que se haga manejando todo la información del paciente, ¿no? Y de la explicación que también nosotros, previas a los análisis, ¿no? Para el paciente nosotros tenemos que explicarle el ayuno, por qué es importante el reposo, por qué es importante los hábitos alimenticios, ¿no?
porque es importante dar a conocer la medicación y todo, ¿no? Y si ellos nos pueden ayudar en esa parte, sería muy importante porque tendríamos éxito tanto para ellos como para nosotros. Éxito de ellos porque van a tener un resultado a tiempo y un resultado fidedigno. Y nosotros, a su vez, nos van a facilitar mucho el trabajo de nosotros, ¿no? Y cuando también van a obtener un buen espécimen, ¿no? Ellos también nos van a ayudar en eso. Señora, tiene que traerlo en un frasco estéril, ¿no? Como es la forma la apropiada para traerlo, ¿no? O si no, va y pregunta al laboratorio para que le den toda la información necesaria. Todas esas cosas ellos nos tienen que ayudar. Por eso son fases preanalíticas extra-laboratorio. Están fuera del laboratorio, pero que sin embargo son muy importantes y nos afectan. En los errores intralaboratorio es el registro administrativo. Desde la entrada del paciente con sus datos, sus peticiones y todo, es muy importante el tiempo de espera de las muestras hasta su manipulación. En la centrifugación, ¿no? Que es importante, no es igual centrifugar de cada muestra es diferente. Lo que le vamos a dar, por ejemplo, para un hematocrito, la centrifugación que le vamos a dar para un tubo, ¿no? Al vacío, ¿no? Y la distribución que le vamos a dar a caso. Eso es muy importante también. La preparación del espécimen, ¿cómo lo vamos a preparar? Antes de que ingrese a la parte analítica. La elección del espécimen correcto, ¿no? Para todo eso nos va a ayudar. Esos son errores propios del laboratorio. También tenemos que ver qué puede generar una interferencia para los resultados del laboratorio. Esa es la parte también que nosotros es importante en la fase preanalítica, ¿no? Es una tarea difícil, pero que nosotros tenemos que conocerla para poder hacerla, ¿no? Y poder, como resultado, tener un mejor diagnóstico. Todo se tiene que analizar paso a paso el proceso y vamos a ver dónde podríamos tener fallas, dónde se nos puede escapar algo y ahí poderlo mejorar, ¿no? También a la hora de que nosotros le preguntamos al paciente la medicación administrada, qué es lo que está tomando, qué pastilla, qué medicamento, y nosotros tenemos que saber leer, ¿no? Si no lo sabemos, tenemos que leer, consultar, preguntar cómo puede alterar esto los resultados del laboratorio. Y a la hora de que nosotros extraemos la muestra tiene que ser correcta, no puede haber un éxtasis venoso, o tomar una vía que no es. Por ejemplo, si nos dicen que tenemos que ser en una zona arterial o en una zona venosa, tenemos que saber cuál es la zona arterial, cuál es la zona venosa, una higiene defectuosa, que no lo hagamos con el desinfectante que debemos haber preparado. Todas esas cosas son importantes, Por ejemplo, no podemos desinfectar y después colocar el dedo para manipular o para ver cuál es la vena que vamos a sacar. No, generalmente eso se hace con el guante tiene que estar estéril. Todas esas condiciones tenemos que saberlas y aplicarlas, ¿no? El transporte y el almacenamiento también es parte de los errores intralaboratoriales, ¿no? Todos esos nosotros tenemos que manejar. Tenemos que ir poco a poco aprendiendo y mejorando. ¿Para qué? Para dar un diagnóstico correcto, ¿no? En lo que es en la trazabilidad de las muestras, eso depende muchas veces del interrogatorio que nosotros le hagamos al paciente para poder saber qué es lo que puede afectar a la muestra. Ahora vamos a hablar de nuestra tan discutida fase analítica. En la fase analítica se realizan las mediciones y observaciones en función de los procesos o protocolos que cubre el laboratorio. Cada procesamiento de análisis describirá no solo las mediciones y observaciones implementadas en el laboratorio, sino también la verificación de las características de ejecución que pretenden a la persona que elaboró el procedimiento o al fabricante del sistema analítico. Desde el momento en que se registra una muestra, ya sea manual o informáticamente en el laboratorio, se inicia la fase analítica, que incluye aquellos procedimientos necesarios para determinar, medir o describir la presencia o ausencia de diversas sustancias o microorganismos. El laboratorio aplica entonces el manual de procedimientos de trabajo que tiene definido para su prueba o para su estudio. Todas las determinaciones, las que se realizan durante esta etapa, deben quedar registradas.
o sea, todos los del análisis, desde que ingresa el espécimen o la muestra al laboratorio, ¿no? Hasta la hora que sale a la parte posanalítica, todos esos procesos tienen que estar en un manual de procedimientos para que todos utilicen los mismos ítems, los mismos procedimientos para efectuar el análisis. Por otra parte, toda esta etapa tiene que estar registrada donde en su registro del nombre del paciente, resultado de los pacientes, todo esto, ¿no? Y ahí está nuestro manual de funciones, nuestro manual de procedimientos, los registros de utilización de los equipos, todo esto marca lo que es la fase analítica. Esta fase abarca todas las secciones para la realización de los análisis, desde la selección de métodos, los equipos de medición, los equipos de calibración de los mismos, el mantenimiento, el sistema de control de calidad para la detención de errores analíticos posibles, las acciones correctivas de día a día, el control y precisión y exactitud analítica, el desarrollo correcto de las técnicas de medición. Todo esto es la parte analítica. ¿Cuál es su objetivo? Que va a conducir a mejorar la productividad, eliminando la repetición de los trabajos. Esto es la necesidad de trabajar más porque se hizo mal la primera vez y la calidad no resulta satisfactoria. Es lo que le decía antes. Nosotros debemos evitar el volver a hacer un trabajo repetitivo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un trabajo bien, un trabajo con precisión, con exactitud, nosotros vamos a tener un correcto resultado, ¿no? Y a la hora que hagamos las comparaciones, ¿no? A la hora que hagamos la estandarización de los resultados, nosotros vamos a obtener un buen trabajo, un buen producto. Eso nos va a evitar que volvamos a trabajar más, porque ¿qué hacemos con que hemos corrido toda una serie de glucosas? Luego hacemos las comparaciones, las curvas, y notamos que esto está mal. Tenemos que volver a repetir todo. Entonces, eso es volver a trabajar, volver a hacer gasto para la empresa, gasto en lo que es el trabajo, pues, nuevamente para nosotros. Entonces, todo esto lo vamos a evitar, ¿cómo? Haciendo todas las mejoras, haciendo el desarrollo correcto de las técnicas de trabajo, ¿no? Evaluando bien cómo vamos a trabajar, haciendo las cosas bien, como se dice. El recurso humano es el más importante en esta etapa, ¿no? Tiene que ser un recurso humano, el recurso humano competitivo, ¿no? Que tenga una buena formación, que tenga habilidades y una experiencia, ¿no? Acá también implican los reactivos, la calidad de reactivos que vamos a utilizar, la estabilidad de los reactivos y la cadena de frío en que mantenemos estos reactivos. Y también la caducidad de los reactivos son aspectos que importan mucho en esta fase. Así también nosotros tenemos que evaluar el equipo, ¿no? Los equipos, tenemos que tener equipos de buena calidad. Estos equipos tienen que estar bien calibrados, tienen que tener una verificación de los resultados que está dando, a ver si están bien, si están mal, ¿no? Para eso tenemos los controles, un mantenimiento adecuado, ¿no? Y oportuno de todos estos equipos. Y todo este conjunto digamos, de elementos van a traer como consecuencia un buen trabajo, que no hayan errores y que se manejen también los costos, ¿no? Que van a ayudar a mejorar los costos. Si todos estos confluyen y todos estos elementos confluyen en que el éxito es el sacar un buen resultado analítico, ¿no? Entonces vamos a evitar muchas molestias más adelante, ¿no? Según los organismos nacionales e internacionales, nos dicen que para que esta etapa, digamos, de esta fase, analítica, sea exitosa, depende de muchos apartados. Estos apartados tienen que tener sus fundamentos, sus utilidades, sus objetivos y su aplicación de método. ¿Cuáles son estos apartados? Son que los especímenes sobre los que se puede realizar las determinaciones
sean los adecuados, que la preparación de reactivos, de patrones y controles sean los necesarios, que la frecuencia de control empleados sea la adecuada y los criterios de conservación y almacenamiento para los diferentes reactivos sea la necesaria y sea la adecuada, que la descripción de las etapas del proceso analítico estén bien estructuradas y estén bien realizadas, que los cálculos sean los necesarios y los idóneos, y los valores de referencia y los valores esperados estén dentro de, de los estimados, y las limitaciones del método también sean las adecuadas. Hoy en día todo está protocolizado según los criterios que indican los fabricantes y los reactivos, ¿no? Ahora todo es más fácil, porque vienen en los sets, vienen los que son control, los estándares, ¿no? Los reactivos. Todo eso viene en un kit, ¿no? Según las características de los autoanalizadores que vamos a utilizar para cada técnica. Las casas comerciales responsables de las técnicas y autoanalizadores entregan como mínimo con cada reactivo, o sea, con cada kit, el aditivo del reactivo, los estándares, los controles, ¿no? Traen su ficha técnica del reactivo y sus criterios para poder utilizarlos, ¿no? Y sus características. Una vez que se ha protocolizado todas estas técnicas y se han cargado los autoanalizadores, ya se realiza la calibración de cada técnica introducida y por último se procede a realizar un control interno para cada una de ellas. Los objetivos que persiguen en esta fase analítica son los de establecer las características analíticas y funcionales de todos los métodos de análisis, así como las técnicas de control de calidad que sean utilizadas para detectar los errores que puedan afectar la calidad de los resultados, ¿no? Una vez que nosotros hemos, digamos, estandarizado todo ¿cómo se llama? Al aparato, al analizador, nosotros de ahí ya podemos sacar si la técnica es la adecuada, si el aparato está bien calibrada, y entonces hacemos un control de calidad para ver si están bien. Ellos traen un estándar, ¿no? Vamos a medir ese estándar, ese control, y si es que verdaderamente estamos dentro de los valores, ya corremos, ya estamos bien. Por eso es más fácil ahora, ¿no? El método analítico a utilizar se entiende como el conjunto de instrucciones escritas que describen el procedimiento, los materiales que vamos a necesitar para esta técnica y el equipo que vamos a necesitar y para obtener los mejores resultados, ¿no? Los criterios con que se debe realizar para cumplir estos diferentes métodos. Uno, tenemos que ver lo que son los fundamentos o las referencias, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener, ¿no? Que los insertos que traen en todos los reactivos que vamos a utilizar, las características técnicas de los instrumentos y del material, la lista de reactivos, como son la composición de estos, sus concentraciones, el origen, el nombre de la casa comercial que los está vendiendo, y también indicar la concentración de los calibradores, el método que va a utilizar y los valores de referencia y los límites de tolerancia de los valores, ¿no? Todo eso traen en el inserto. Todo esto tenemos cuando nosotros nos ofrecen los reactivos, nos venden, ¿no? Las condiciones de la muestra, por ejemplo, con cuánto volumen vamos a trabajar, con qué conservantes vamos a trabajar, si necesita anticoagulante también, qué anticoagulante es el idóneo, cuáles son las condiciones de almacenamiento, y el horario de extracción recomendada, si es que es en ayunas, cuánto de ayuno va a tener, ¿no? Por eso ya lo manejamos nosotros y lo sabemos. La descripción de todos los pasos del procedimiento analítico se van indicando en los pasos críticos y las tolerancias que puede permitir estas mediciones, hasta dónde se puede tolerar las mediciones. Por favor, voy a pedir un par de minutos, necesito tomar un vaso con agua para poder aclarar mi duda. Me van a dar un par de minutos, por favor. Les voy a agradecer.
Muchas gracias. Les hablaba también de que nosotros teníamos que describir todos los pasos del procedimiento analítico, en mi caso los pasos críticos y las tolerancias que permiten las mediciones. También tenemos que tener los procedimientos de calibración y los métodos del cálculo de los resultados. También tenemos que tener precauciones especiales de seguridad en la manipulación de los especímenes, en lo que es la manipulación de los reactivos, la preparación de los reactivos, la eliminación de todos los residuos y los métodos apropiados para descontaminación, si este fuera el caso, ¿no? Muchas veces se relata todo lo que es la fase analítica, pero se olvidan de lo que es el desecho de residuos. En la fase analítica, también se contempla todo lo que es también el desecho de residuos. Por eso es que les estoy hablando que también hay una manera de cómo tenemos que saber la eliminación de los residuos y los métodos, ¿no? Que son para descontaminar todas las áreas que nosotros vamos a utilizar. En los métodos analíticos, los más usados son 3 tipos: los cualitativos, los semi-cuantitativos, los cuantitativos. En los cuantitativos, por ejemplo, la técnica de screen para lo que es aglutinaciones para detectar los niveles de anticuerpos. En los cualitativos se nos sale sí o no, ¿no? Y después la semi-cuantitativa, que también ahí hacemos la medición de analitos, por ejemplo, en el caso de lo que es cuando utilizamos las tiras de orina. Y unos cuantitativos, que es la mayoría de los métodos de laboratorio, casi el 100%, son desarrollados por los autoanalizadores, ¿no? Dice, especímenes sobre los cuales se puede realizar determinaciones. En general, casi es la mayoría, ¿no? En lo que es la cartera de servicios de laboratorio se puede trabajar con suero, con plasma, con orinas, con líquidos cefalorraquídeo, con heces y con otros líquidos corporales. Tenemos una lista de determinaciones analíticas comunes junto con el tipo de muestra que se puede usar, ¿no? Eso también creo que lo tengo en una diapositiva más adelante que les voy a enseñar, ¿no? La preparación de reactivos y patrones y controles. No, casi eso ya no se utiliza mucho porque ya todo viene de la casa comercial, ¿no? Antiguamente se hablaba de la preparación de reactivos, los patrones eran una actividad muy tenida en cuenta en los laboratorios, pero en la actualidad se utilizan reactivos ya calibrados, preparados por casas comerciales, tienen un alto grado de fiabilidad y que no requieren ningún tipo de preparación, ¿ya? Los controles séricos, desde el punto de vista bioquímico, deben parecerse lo más posible al suero humano, ¿no? Esos controles también los trae ya la casa comercial. Antes se decía que se preparaban con suero humano, pero para evitar problemas ya por razones éticas, se recomienda ahora el uso del suero animal de origen bovino o equino. Se trabaja con eso y nos ha dado muy buenos resultados, no hay ningún problema, porque ahí no va a haber ningún riesgo de contagio con agentes infecciosos, como por ejemplo teníamos el riesgo de antes cuando se utilizaba lo que es suero humano, podríamos tener alguna infección, lo que es con VIH, con hepatitis, ¿no? La característica más importante de los controles es su estabilidad, más o menos son estables durante 6 a 12 meses, ¿no? La frecuencia de errores originados por deficiencias del trabajo son atribuidos a la supuesta deficiencia de la calidad del control. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, no lo refrigeramos, lo manipulamos mucho, o lo tenemos al medio ambiente, esto puede, ¿cómo se llama? Puede causar algún error, o cuando pipeteamos y lo mezclamos con sueros sobrenadantes de pacientes, eso también puede ser que traiga como consecuencia algún error, ¿no? Pero eso así es, no se da, ¿no? En la conservación también, que tiene que conservarse bien y se deben congelar para poder conservarse en buenas condiciones, ¿no? Y para poder utilizarlo se debe descongelar para poder ya utilizarlo para nuestros controles.
Los controles generalmente vienen líquidos, poseen la ventaja que no tienen que ser reconstituidos, ¿no? Si es que alguno viniera para reconstituirlo, se reconstituye con agua destilada o con agua desionizada, ¿no? La frecuencia de controles que vamos a emplear, la frecuencia es, normalmente, cuando empezamos la jornada de trabajo. Por ejemplo, si hemos sacado un nuevo kit, ahí hacemos un control. O de repente también, cuando vamos a pasar, vemos que se ha descalibrado y vamos a volver a controlar, entonces ahí volvemos a sacar el control, ¿no? Y cuando tenemos algún error, posible error, tenemos que introducir nuevamente los controles, ¿no? Y cuando hay alguna sospecha de una técnica analítica que está mal, entonces volvemos a realizar la introducción de los nuevos controladores. ¿Cómo se van a conservar los reactivos? Los reactivos son sustancias químicas puras, algunos traen compuestos biológicos con enzimas, antígenos o anticuerpos, o una mezcla de estos, ¿no? Y estos se tienen que, vienen generalmente también de la casa comercial, vienen en juegos de reactivos, se presentan en estuches, tienen un nivel de calidad muy alto porque ellos se someten a grandes pruebas de calidad, ¿no? Entonces, todo lo que es, los fabricantes no deben comunicar cualquier detalle acerca de la composición de los reactivos contenidos en este kit, en este estuche. Todo tiene que estar, toda información tiene que estar incluida. Tienen que también informarnos la concentración de los solutos, las interferencias que pueden tener, afectar a su capacidad de reacción, las características de conservación, el número de lote, la fecha de vencimiento, así como los símbolos de riesgo, ¿no? Que puede ser riesgoso. La información se completa con la descripción de la ficha técnica. Todo esto todo reactivo tiene que tener su ficha técnica o su ficha de seguridad a través de etiquetas, ¿no? Existen reactivos que se conservan a temperatura ambiente, los que son que es más o menos de entre 20 a 25 grados centígrados. Requieren un lugar fresco, seco, ventilado y no expuesto a la luz solar. Estos se pueden ubicar en un almacén que debe tener el laboratorio. Otros que sí requieren refrigeración. Generalmente requieren refrigeración, más o menos de entre 0 a 6 grados centígrados. Por eso es que siempre se dispone de una cámara de refrigeración dentro del laboratorio o una refrigeradora, ¿no? Dice, a menudo un reactivo liofilizado se conserva a temperatura ambiente hasta que se reconstituye y después ya debe ser refrigerado o congelado, según sea el caso, ¿no? Nosotros debemos estar muy atentos a un cambio físico de estos reactivos, ya sea en el color, en la aparición de alguna turbidez o algún precipitado. Si tenemos esos signos de deterioro, debemos descartar inmediatamente ese reactivo. El proceso de descripción de las etapas del proceso analítico. Hay primeramente la introducción de controles, la calibración si es que corresponde, el procesado de muestras y la validación de la técnica, ¿no? Nosotros tenemos que tener en esta fase 2 tipos de controles. Un control de calidad interno, propiamente del laboratorio, y un control de calidad externa, ¿no? ¿Qué cosa es la introducción de control? Lo que hablábamos sobre las etapas, ¿no? Las etapas del proceso analítico. Lo que es el control de controles es determinar la concentración de cada analito y compararla con el valor que figura en el suero control asignado por el fabricante. La diferencia entre ambos, si es que la diferencia entre ambos es pequeña y todo está dentro del segmento que recomienda, o sea, dentro de lo que es la variación que recomienda el fabricante entre el reactivo y el control, entonces se puede empezar a procesar las muestras de los pacientes normales sin ningún problema. Pero si estos rangos se hacen muy grandes o salen de los rangos indicados por el fabricante, entonces, ojo, habrá que repetir la técnica de calibración, repetir el control tantas veces como sea necesario para garantizar que sea confiable esto, ¿no? Que sea fiable la técnica, ¿no? Que esté bien hecha. Lo que es la calibración, trae un calibrador
toda casa comercial trae un calibrador, un estándar o un patrón, que es un espécimen que se conoce con una concentración exacta del analito, por ejemplo, del colesterol, que es 200, ¿no? Entonces todo eso tenemos, y cuando nosotros ya, digamos, corremos ese estándar, ese tiene que estar en la concentración exacta que nos dice la casa comercial, ¿no? Si difiere de algo, entonces está mal hecho, algo pasa y tenemos que volver a repetir todo, ¿no? La validez de la calibración está determinada por la lineabilidad de la curva de calibración, cuyos resultados estarán en concordancia con la concentración del calibrador usado. Por ejemplo, si es 200 nuestro estándar y nos sale, y nosotros corremos en la máquina, corremos el estándar y nos sale 280, ¿no? Está mal, algo está pasando. Ahí tenemos que revisar la calibración, ¿no? Y está fuera de la linealidad de la curva de calibración, tenemos que volver a correr todo. Algo está pasando, está fallando algo en el analizador o en la técnica. Cuanto mayor sea la frecuencia con que se realicen las calibraciones, mayor será el control del proceso. Esta actividad, pero hay que tener en cuenta que esta actividad nos va a dar costos importantes. Vamos a gastar más reactivos, vamos a gastar los calibradores, ¿no? Entonces, toda esta vez por eso tenemos que nosotros hacer bien la técnica para que no sea tan frecuente la calibración, pese a que piden que sí, que debe ser frecuente, pero eso es mayor gasto, ¿no? Pero es también costo-beneficio, ¿no? Eso tenemos que manejarlo. Pero si ya vemos que nosotros constantemente estamos realizando la calibración y esta nos sale bien, entonces yo pienso que el proceso está bien hecho, ¿no? La validación de la técnica, ¿cómo se llama? Se trata de asegurar que los resultados alcanzados en las series analíticas estén dentro de un intervalo aceptable en función a los resultados de control, ¿no? Bueno, todo eso es cierto, está bien, está dentro de los valores, está bien hecha la técnica, no hay problema, la validación se da, ¿no? Esto es en la parte de control de calidad interno, ¿no? Acuérdense que el control de calidad en esta fase analítica es muy importante, porque va a mantener y va a vigilar constantemente cualquier error que podamos tener, ¿no? Y estos errores van a afectar a la excelencia de nuestros resultados. Por eso que en esta fase es muy importante el control de calidad, que sea constante, ¿no? ¿Y quiénes hacen el control de calidad? Nuestros estándares, nuestras calibraciones. De eso va a depender nuestro control de calidad, ¿no? Y por supuesto, de nuestro procesado de nuestras muestras, tenemos que hacerlo bien hecho, tenemos que tenemos que contemplar en todo momento las recomendaciones del fabricante, ¿no? A la hora de procesar nuestras muestras. El control de calidad en un laboratorio clínico tiene dos variantes: el aseguramiento interno de la calidad y la evaluación externa de la calidad, ¿no? Esto es muy importante. El control de calidad interno es el aseguramiento de la calidad, tiene como principal objetivo el detectar todos los errores del trabajo diario de laboratorio para resolverlo de forma inmediata. De forma inmediata tenemos que resolver, ¿no? Para que nuestros resultados sean confiables y que tengan una buena utilidad diagnóstica, ¿no? El control de calidad interno abarca todo el proceso. No solamente hacemos control de calidad en la parte analítica, sino tenemos que hacer en la parte preanalítica, en la analítica y en la posanalítica, ¿no? ¿Qué es el control de calidad externo? El control de calidad externo son los programas de evaluación externa de la calidad, que tiene como objetivo la reducción de variación de los resultados entre los laboratorios de una área geográfica determinada. O sea, se forma lo que es como una red de laboratorios, ¿no? Esta red de laboratorios, a su vez, tiene, por ejemplo, laboratorios principales, que son los que se van a encargar de todo lo que es el control de calidad. Por ejemplo, en lo que es el área de tuberculosis, en lo que es MINSA, ¿no? Tiene a laboratorios revisores, tiene el INS, que es el ente principal, y a su vez tiene laboratorios revisores. Entonces, estos laboratorios revisores se encargan de hacer el control de calidad externo. Por ejemplo, ellos se encargan, en lo que es laboratorios pequeños, nosotros hacemos todo lo que es control de calidad que se hace trimestral,
enviamos nuestras muestras, nuestras láminas, para que éstas sean examinadas y ver si hemos tenido algún error, ¿no? De todas maneras, eso es una evaluación externa, ¿no? Ellos ¿cuál es el objetivo de esto? Es suministrar datos para la comparación entre los laboratorios participantes. O sea, ¿cuáles son nuestros datos? Que, por ejemplo, en lo que es el caso del TBC que les decía, nuestros datos son enviar nuestras láminas para que nos hagan el control de calidad con la comparación de los resultados que nosotros emitimos a los resultados que a ellos les ha salido. Este es un control que se debe dar a ciegas, no se debe saber, digamos, se puede saber cuál es el laboratorio, pero no el resultado. Eso se envía en un sobre lacrado los resultados que nosotros sacamos como laboratorio, que nos van a revisar, y los resultados que da el laboratorio revisor. Se comparan, si es que todo está bien, se da, pues, ¿no? Que tiene una buena calidad, los resultados están de acorde, ¿no? Se informa, ¿no? Del desempeño que se ha dado, y todo marcha bien. Pero cuando ya hay incongruencias, ahí sí se le llama la atención, se le tiene que capacitar nuevamente a los laboratorios participantes para poder subsanar los errores que puedan tener, ¿no? Esto va a mejorar la calidad y va a cooperar con los participantes de la detección de errores. Va a complementar los programas de aseguramiento interno de la calidad de los laboratorios participantes, va a eliminar los métodos imprecisos o inexactos para los resultados, ¿no? Va a tener evaluaciones periódicas, si es que salen deficientes, los vuelven a capacitar, los vuelven a evaluar nuevamente para ver, y esas evaluaciones son periódicas, para que se pueda mejorar, ¿no? Y hasta que se puedan obtener resultados satisfactorios. Va a estimular a los laboratorios participantes para que alcancen una calidad analítica superior, ¿no? Todo esto es el programa de control de calidad externo, ¿no? En forma general, los programas de evaluación externa de la calidad detectan errores sistémicos, pues el esquema que se sigue para la evaluación de los resultados del laboratorio participante están basados en la comparación de valor con otro valor, calculado por el centro rector, y se considera como el valor real o el valor verdadero. O sea, lo que dice, digamos, el laboratorio revisor, generalmente ese es el valor real, lo que les estaba explicando más antes. Antes de pasar a la parte del post analítico, tenemos que hablar más o menos de los valores de referencia, los valores esperados y de alarma. Esos valores de referencia esperados y de alarma se definen como los valores de referencia para una determinación analítica. Son una serie de valores obtenidos a partir de un determinado grupo de individuos, en un estado de salud determinado, o sea, en una población de referencia, y con una técnica concreta. Más o menos estos valores deben ser del 95% de la población referida. Los valores de normalidad o de referencia de las determinadas analíticas se fijan según el método analítico y el sistema de lectura que se utiliza. Esto está determinado por el autoanalizador y la casa comercial que lo representa, ¿no? Eso es lo que les decía de lo que más o menos es el estándar, ¿no? Se tiene como valores esperados aquellos que se encuentran dentro de los valores de referencia, aquellos que el facultativo considere coherentes con la petición analítica y la historia clínica del paciente. Como los valores de alarma, se toman aquellos valores que pueden pensar que existe un error en la ejecución del proceso analítico. Eso es lo que es un valor de referencia, es un valor esperado y un valor de alarma. Ahora tenemos acá en la fase posanalítica, en la fase que comprende el conjunto de procesos y actividades que siguen a la fase analítica. ¿Cuáles son esos procesos? Son la revisión sistemática de los resultados obtenidos, su validación, su interpretación de laboratorio, su liberación, su informe, su transmisión de los resultados,
su almacenamiento y resguardo tanto de los resultados obtenidos como de las muestras analizadas. Siempre se dice que nosotros debemos guardar los resultados más o menos 2 años y las muestras analizadas por un tiempo, porque si puede haber algún problema, podemos recurrir nuevamente a nuestras muestras, sacarlas y efectuar verdaderamente si el valor que obtuvimos es el verdadero. Eso también nos sirve para poder hacer nuestro control de calidad interno y externo, el guardar las muestras, el almacenar las muestras. En la fase posanalítica, también tenemos que tener aspectos que debemos considerar como son el tratamiento de resultados, la notificación de resultados con valores críticos. Eso es lo que les decía, si es que nosotros tenemos alguna notificación de resultados con valores críticos, que son los valores de alarma, ¿no? Entonces ahí tendríamos que volver a analizar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio estos valores críticos? Y si es necesario, volver a la parte analítica y volver a realizar los análisis. Por eso es que se dice que se deben conservar las muestras. La elaboración del informe. Realizar el informe y la validación del informe, la edición y distribución del informe y el archivo de informe que se da generalmente por 2 años. Nosotros dentro de la fase posanalítica, nosotros tenemos que hablar sobre la conservación de los especímenes, los procedimientos de eliminación de los residuos y de la limpieza y descontaminación de todo el material que se ha utilizado, ¿no? También ahí tenemos que hablar sobre la validación facultativa de los resultados, la configuración y la emisión de los informes, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de lo que es la conservación de los especímenes. Nosotros debemos almacenarlos, ya sean sangre, orina, heces, esperma y otros líquidos corporales que no se deterioran a corto plazo. Eso tiene que estar refrigerado y se pueden permanecer más de 7 días refrigerados. Si nosotros hablamos de especímenes congelados, que también puede ser el suero, la orina, las heces, el plasma y otros líquidos corporales, van a ser congelados si es que nosotros vamos a tenerlos, lo que necesitamos por largo plazo. Y más o menos permanecerán así, pueden permanecer más o menos 3 meses, siempre y cuando estén congeladas. En las muestras siempre deben conservarse, pero deben permanecer con su código de barras identificado para garantizar la confiabilidad de los usuarios. O sea, no debe ser con el nombre, sino con un código de barras, ¿no? Salvo que el laboratorio no tenga, entonces ya tienen que conservarlo con una clave o con sus nombres y apellidos, pero como siempre conservar la confidencialidad de los resultados de los análisis. Las muestras se deben almacenar en grupo, ¿no? Digamos, de acuerdo a la fecha de toma de muestra, ¿no? O de repente, de acuerdo a las pruebas que se están realizando, se deben almacenar en grupos, ¿no? Se mantienen en posición vertical. ¿Cómo se llama? Siempre se debe corroborar la temperatura idónea en que se van a conservar las muestras de acuerdo al análisis que se va a realizar, ¿no? Está prohibido, acuérdense, guardar alimentos o bebidas en los sistemas de conservación. O sea, no vaya a ser que un día abran una refrigeradora y estén ahí las muestras y también esté su gaseoso, su refresco, ¿no? Eso no puede ser. Recuerden esas cosas. La eliminación de residuos originados, la actividad en el laboratorio genera inevitablemente residuos. Esos tienen que ser, estos son de carácter peligrosos, tienen que manejarse debidamente y eliminarse de forma adecuada, ¿no? Acuérdense que tenemos que tener una gestión de manejo de residuos, ¿no? Para poder minimizar el nivel de riesgos de estos residuos que se van a eliminar. Tenemos que utilizar técnicas adecuadas, las cuales den el menor impacto ambiental. Emplear en cada tarea las mínimas cantidades de reactivos necesarios para así no derrocharlo. Reutilizar los equipos cuando sea posible y separar los residuos para su reciclaje, ¿no? En residuos altamente contaminantes, residuos
¿no? ¿Cómo se llama? Comunes, ¿no? Los residuos químicos también tenemos que separarlos y no mezclar ningún residuo peligroso, porque al mezclar van a incrementar el riesgo, el peligro, ¿no? Que no, acuérdense de no envasar los residuos líquidos en recipientes mayores de 30 litros. Nunca se debe, cuando nosotros vamos a llenar un envase, nunca lo debemos llenar más del 90% de su capacidad para evitar salpicaduras y derrames. Estas son cosas que ustedes ya saben, pero simplemente las estoy volviendo a recalcar por si acaso se vayan a olvidar, no recuerden, entonces volvemos a hacerlos recordar. Acuérdense, cuando hay un almacén temporal, cuando vamos a tener que envasar cuando vamos a tener que almacenar, perdón, algún residuo, esto debe ser, tener un almacenado correcto, ¿no? Seguir con las indicaciones de almacenado, hasta que se recojan estos residuos para ser desechados o tratados por la empresa, porque hay empresas que se dedican a esto, ¿no? Al desecho de materiales, ¿no? En el almacén deben disponer de estanterías metálicas para evitar apilar, ¿no? Uno sobre otro, todos estos especímenes o todo esto lo que vamos a descartar, todos estos residuos. Ya, eso es lo que les quería hablar sobre lo que es el almacenamiento. Ahora, de acuerdo también nosotros tenemos tipos de analitos tipo A, tipo B. Los analitos tipo A son aquellas cuyas mediciones son trazables en las unidades del sistema internacional, o sea, por mol por litro. Son compuestos químicamente bien definidos, por ejemplo, la glucosa, el colesterol, las hormonas. Estas categorías se ubican aproximadamente, en esta categoría se van a dar en más o menos 100 sustancias, y las de tipo B son aquellas que no son trazables al sistema internacional, pero que son expresadas en términos de unidades arbitrarias, por ejemplo, los estándares de la OMS. En esta categoría están ubicadas más o menos 50 sustancias, ¿no? En la fase posanalítica se define el valor de alerta o crítico, un resultado de laboratorio tan alejado de lo normal, que constituye una amenaza para la vida, a menos que se inicien acciones correctivas o terapéuticas inmediatas. Es lo que les decíamos antes, ¿no? Que cuando salen del valor normal o del valor esperado, esos son los valores de alerta, es un valor crítico, ¿no? ¿Y qué se hace? Se ve dónde está el error y se da se da las soluciones necesarias, por ejemplo, se vuelve a analizar, pero aún así sigue saliendo ese valor crítico, ya, pues se le da sus medidas terapéuticas inmediatas, ¿no? Las condiciones básicas que debe cumplir un informe de laboratorio son certeros, son aquellas medidas de los usos, las medidas de los analitos reportados deben reflejar la realidad del usuario, que son adjudicados, o sea, las medidas correctas del paciente correcto. O sea, quiere decir que tenemos los resultados del paciente correcto. No vaya a ser que entreguemos resultados de otro paciente. Tienen que ser oportunos. Debe estar disponible para la persona adecuada en el tiempo clínicamente conveniente, ¿no? Porque lo que lo necesita el médico tratante es que estos resultados sean confiables y también sean oportunos. Que sean clínicamente útiles. La información que contiene debe servir para la decisión clínica, ¿no? Elementos que deben estar presentes en el informe de laboratorio clínico. Identificación clara y no ambigua del análisis, incluyendo cuando sea apropiado el método de medición también que hemos utilizado para la realización de este examen. La identificación del laboratorio que emitió el informe. ¿Sí? Pueden tener su logo mejor para que se pueda identificar. La identificación única y ubicación del paciente cuando sea posible y el destino del informe. O sea, debemos tener su nombre del paciente, su ubicación del paciente, si es posible su dirección, ¿no? Y que fuera posible. El nombre o identificación única del solicitante y la dirección del solicitante.
fecha y tiempo de la recolección de muestras primarias cuando sea posible y pertinente al cuidado del paciente y el tiempo de recepción de la muestra. Elementos que deben estar presentes en el informe de laboratorio clínico: la fecha y tiempo del publicado el informe, el origen y el sistema, o sea, el tipo de muestra primaria, los resultados del análisis reportados en unidades del sistema internacional o unidades trazables al sistema internacional cuando sea aplicable. Intervalos de referencia biológica cuando sea posible. Interpretación de los resultados cuando sea aplicable, ¿no? Porque siempre se estila de que nosotros, por ejemplo, expliquemos los resultados que estamos dando. Hay una parte como una pequeña leyenda, por ejemplo, si hacemos una prueba de TEBEN, ¿no? De sangre oculta, nosotros debemos explicar qué método hemos utilizado, qué significa el tener, digamos, sangre oculta positiva, qué significa el tener sangre oculta negativa, ¿no? Claro, sin alarmar al paciente. Acá los he preparado un pequeño video que ojalá les guste, ¿no? Y los vamos a escuchar, es muy bonito, nos va a ayudar un montón. Y con eso ya vamos por culminada esta sesión de hoy día. Muchísimas gracias. Pero vean el video, está muy interesante y igual se los dejo para que lo puedan ver más adelante. Bienvenidos a esta videoclase donde profundizaremos en las fases preanalítica y postanalítica mediante situaciones prácticas que ocurren en los servicios de sangre. Vamos a tratar la situación número 1. Llega una muestra para una reserva para una paciente que llamaremos María Rosa Montaño Pérez, marcada como María Rosa Pérez. Dentro de la fase preanalítica vamos a tratar todo lo relativo a la muestra. Recordemos que aquí hablaremos sobre la obtención de la muestra, el transporte de la muestra, la recepción en el laboratorio y la preparación, preanálisis y almacenamiento. Dentro de esta fase preanalítica vamos a encontrar un problema relacionado con la calidad en esta muestra, debido a que la paciente se llama María Rosa Montaño Pérez, pero ha sido rotulada o marcada de manera incorrecta. Ha habido problemas en la verificación de la identidad del paciente. La verificación de la identidad del paciente debe hacerse de manera positiva, es decir, al pie de la cama, la enfermera o auxiliar de enfermería encargados de tomar la muestra debe verificar con el paciente, en caso de que esté consciente, con los datos de la historia clínica. En el caso en que el paciente esté inconsciente, se usará la manilla o el tablero destinado para eso según esté estandarizado. Pero siempre debe haber una verificación positiva de esa identidad del paciente previo a la toma de la muestra. Posterior a esta obtención de la muestra, debe haber una rotulación adecuada según el protocolo institucional. Por ejemplo, estas muestras pueden ser marcadas a manos o obteniendo un sticker del sistema de información donde se contenga los dos nombres, los dos apellidos y el documento de identidad del paciente de forma correcta, siempre verificándolo con los datos de la historia clínica o el sistema informático. Posterior a esa obtención y rotulación de la muestra, debe haber una verificación de esa muestra al llegar al servicio transfusional, donde generalmente el auxiliar de laboratorio o el profesional del servicio de sangre debe verificar que esa muestra haya sido correctamente marcada conforme a la orden clínica que se ha enviado o que se ha registrado en el sistema informático. Vemos cómo esta situación número 1, en el cual hay un problema relacionado con la rotulación incorrecta dentro del proceso de la obtención de la muestra, hace parte de un problema de la calidad en la fase preanalítica. Una de las mejoras que podemos implementar ante esta situación o este problema de calidad puede ser la estandarización de un formato donde
vamos a realizar la corrección en la identificación de las muestras de sangre remitidas al banco de sangre o servicio de sangre. Esto teniendo en cuenta que el paciente no debe ser impactado directamente en los errores de calidad. Es decir, que la solución no puede ser volver a obtener otra muestra del paciente, quien normalmente cursa con hemoglobinas muy bajas y requiere una reserva o transfusión de sangre. Es decir, que este error del personal de salud debe ser resarcido mediante una oportunidad de mejora, como por ejemplo la estandarización de este formato. En este formato es donde el responsable de la toma de la muestra, identificado con su número de identidad, enfermera o auxiliar de enfermería, certifica que él ha tomado la muestra en la cabecera del paciente y que puede ser procesada con una corrección que él realice en el servicio de sangre. Estas correcciones, por ejemplo, son correcciones menores en las cuales podemos agregar o complementar un dato que no ha sido registrado para no volver a sangrar el paciente. Va a responsabilizarse esa enfermera o auxiliar de enfermería quien tomó la muestra y se responsabilizará el profesional, bacterióloga, tecnólogo médico o bioquímico quien vaya a procesar la muestra. Todo esto con el fin de no impactar en la salud del paciente. Sin embargo, datos demasiado alejados a la realidad, como por ejemplo que la paciente se llame María Rosa y lo haya marcado como María Margarita, pues sí tendrán un impacto representativo en el paciente. En este caso, en el que la paciente se denomina María Rosa Montaño Pérez y se ha marcado como María Rosa Pérez, si el documento de identificación es correcto conforme a la orden médica del sistema informático, la persona que tomó la muestra podrá diligenciar esta forma, complementando que el primer apellido se trata de Montaño. Este, por ejemplo, puede ser una opción que se pueda establecer como una oportunidad de mejora para resarcir estos problemas de identificación en la obtención de la muestra dentro del sistema de garantía de la calidad. Nuevamente hago énfasis en que todos esos protocolos deben ser estandarizados en sus servicios de sangre, teniendo en cuenta siempre que el paciente no tiene la responsabilidad de los errores del proceso, especialmente de los errores humanos en el personal de sangre. Todo esto enmarcado dentro del programa de seguridad del paciente. Vamos a tratar una situación número 2. Llega una orden de reserva y transfusión para un paciente que va a ser llevado a protocolo de trasplante renal. La hemoglobina de este paciente es de 14.6 gramos sobre decilitro y le indican la transfusión de 3 unidades de glóbulo rojo. Recordemos que previo a la solicitud del análisis es muy importante tener establecido protocolos de formulario de la solicitud de la reserva y la aplicación del examen, en este caso de la reserva y aplicación del hemocomponente. Debe haber una indicación de la transfusión y se debe revisar todo lo que tiene que ver con la ficha o el formulario de interrogatorio de los donantes de sangre. Eso también hace parte del aseguramiento de la calidad. Acá es muy importante tener en cuenta que en todas las instituciones de salud debe haber una divulgación de las guías clínicas de transfusión. Es decir, que debe estar escrito cuáles son las indicaciones de la transfusión. Este paciente que va a un protocolo de trasplante renal, por ejemplo, es un paciente que es muy poco probable que reciba transfusión de sangre. Sin embargo, se debe reservar ante el procedimiento quirúrgico. Miren cómo este paciente cuenta con una hemoglobina de 14.6, la cual es una hemoglobina alta, y en las instituciones de salud, por ejemplo, se debe establecer un umbral de hemoglobina para realizar una transfusión. Luego, esta transfusión de 3 unidades de sangre, pues causaría una sobrecarga circulatoria en el paciente, quien cursa con una hemoglobina buena que le permite ingresar a su procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, al analizar esta orden médica en el servicio de sangre, vamos a encontrar una no conformidad y vamos a tener que hacer algo que es muy efectivo, que se denomina las intervenciones efectivas del servicio de gestión pretransfusional. Aquí vamos a tener en cuenta que ese momento en la fase preanalítica
El profesional puede evaluar esa orden médica acorde a esos valores de hemoglobina y realizar una intervención al médico o enfermera, quien muy probablemente nos van a comunicar que esa orden pues ha sido realizada de manera incorrecta. Se puede establecer dentro del sistema de garantía de la calidad en los servicios de sangre unos formatos denominados intervenciones efectivas, donde ustedes se comuniquen con los servicios asistenciales y puedan asesorar de acuerdo a las guías clínicas de transfusión sobre esos no conformes que han encontrado dentro de las órdenes médicas. Por ejemplo, en este caso haremos una intervención efectiva de dosis en el cual la cantidad de glóbulos rojos es demasiada de acuerdo a la edad, peso y hemoglobina del paciente. Aquí tenemos en estos formatos de intervención efectiva diferentes categorías en las cuales podemos asesorar al médico y a la enfermera para garantizar que este proceso transfusional sea el adecuado. Por ejemplo, también tenemos ítems que podemos intervenir como el cumplimiento del umbral de hemoglobina, que en este caso también se incumple. Por ejemplo, el diligenciamiento incompleto de la orden clínica, la modificación de los componentes si se requieren irradiados y filtrados. En el caso del plasma fresco congelado, que haya una indicación de ese componente, al igual que el fibrinógeno para la indicación de crioprecipitado. Y en el caso de plaquetas, podemos también intervenir sobre el recuento, la dosis, la modificación del componente u otros relacionados con la transfusión de plaquetas. También podemos realizar intervenciones efectivas de acuerdo a el diagnóstico, que debe ser claro y establecido, y la pertinencia del registro en los tiempos de oportunidad de la orden clínica en su sistema informático, y por supuesto el registro previo de una clasificación en el sistema de laboratorio o el sistema informático que se use en este momento. Vemos entonces cómo en esta situación 2 tenemos un problema de calidad relacionado con el formulario de solicitud de examen dentro de la fase preanalítica. También tenemos problemas con la indicación de la transfusión y con lo relacionado a la dosis que se le va a aplicar a ese paciente. Entonces vamos a hablar de esta situación número 3. Tenemos el equipo automatizado para pruebas pretransfusionales, el cual presenta un fallo y se encuentra parado porque ha detectado un coágulo en una de las muestras que se ingresó. La bacterióloga o el profesional de turno evidencia que la centrífuga se encuentra programada a menos revoluciones por menos tiempo. Aquí tenemos un problema con la fase preanalítica, es decir, que es relativo a la muestra, pues tenemos un problema con la preparación y el preanálisis. Es muy importante entonces en esta situación identificar que se debe estandarizar el proceso técnico de centrifugación de las muestras acorde a las recomendaciones del fabricante o proveedor de los equipos. Esta situación también tiene que ver con la calidad dentro de la fase preanalítica, pues muy probablemente ese equipo automatizado ha detectado ese coágulo al tener esta situación en la cual la centrífuga no ha realizado su proceso adecuadamente. Recordemos cómo entonces esos errores en fases preanalítica impactan directamente la fase analítica. Es decir, que aquí identificamos que esta situación tiene que ver con, como les dije, con la preparación, el análisis y el almacenamiento. Vamos a revisar ahora una situación número 4. En esta situación, la enfermera de hospitalización del piso 5 informa que debe transfundir glóbulos rojos a un paciente con cirrosis hepática, pero que el grupo sanguíneo de los componentes no corresponde al grupo sanguíneo reportado en el sistema informático del laboratorio clínico. Esta situación entonces va a tener que ver con la fase postanalítica, en la cual vamos a revisar todo lo relativo al manejo de los resultados y a la emisión y registro de los resultados. Y vamos a tener que ver cómo es muy común que en los servicios de sangre se establezca que se debe realizar el grupo sanguíneo del paciente en 2 momentos diferentes por 2 profesionales diferentes. Aquí vamos a tener que revisar cuál de los 2 resultados es el incorrecto y cuál fue lo que pasó dentro de ese proceso de emisión de resultados. Vemos entonces cómo tenemos un problema con la información de los resultados que tiene que ver con la calidad dentro de la fase post-analítica.
Veamos a continuación una situación número 5. Se devuelve una unidad de glóbulos rojos al servicio transfusional que fue enviada a la UCI, unidad de cuidados intensivos, porque al recibirla se evidencia que el componente se encuentra caliente. Se toma la temperatura y se evidencia 20 grados Celsius. Acá también vamos a identificar un problema de la calidad relacionado con la fase postanalítica dentro del transporte de componentes desde que sale del servicio transfusional hasta que llega a los servicios asistenciales. Recordemos que dentro de la fase postanalítica vamos a tener que garantizar la cadena de frío de los hemocomponentes y por lo tanto vamos a tener que revisar qué fue lo que pasó, tener en cuenta los tiempos de oportunidad y por qué esta unidad llegó al servicio de UCI en una temperatura de 20 grados Celsius, la cual no es la adecuada para realizar la transfusión. Por lo tanto, esa unidad que se devolvió, pues perdió su cadena de frío y tendrá que ser descartada y llevada a incineración dentro de esa pérdida de cadena de frío. Ahora los invitamos a realizar el taller de casos en el cual deben identificar en qué fase de la calidad se encuentra y proponer una acción de mejora para que esta situación no vuelva a ocurrir en su servicio de sangre, tal como les he mostrado en esta videoclase. Vamos entonces al Moodle a realizar nuestra actividad. Muchísimas suerte. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estamos encontrando la próxima semana con la sesión número 3. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Buenas noches.